son de tener sueños que recuerdan, sueños que se consideran lúcidos, los que están, ¿no? Que en realidad no estás del todo dormida, sí, pero... ¿Sos, Selva? ¿No? No. ¿Nadie sueña acá? La Sí única sueño, perturbada que está llena cada de tanto sueños soy sueño, yo. pero no Sí, sueño. soñamos, Esteban sí. sí, Esteban tiene, pero... Para nada, para nada. Pero, Dormido. Está Y, bien, está y bien. muchas veces tengo insomnio, eso sí. sí. Ah, sí, bueno. De un relato de alguna manera, entonces está bien que los edites. Ah, mirá. ¿Para qué creo que está? ¿Qué me decías, perdón, porque tengo un temita con la cuca? No, que se dice muchas veces que la memoria en definitiva es una construcción de un relato, no son los hechos reales que uno recuerda, sino la construcción de un sueño puede ser también, sobre todo editado. ¿Por qué no? Claro. Bueno, eso que acabas de decir es el gran problema con la memoria, con el paso del tiempo y cómo nosotros vamos, todo lo que hemos vivido, experimentado, y esto va en todos los planos, no solo en la discusión política, ¿eh? El relato, el que nos hacemos a nosotros mismos de lo que nos pasó, ni que hablar de lo que Y nos podemos haber soñado. convencemos. Y nos convencemos, exacto. Y somos inocentes en la defensa de nuestra verdad, porque realmente es tal como la tenemos dibujada, ¿no? Claro. Vamos con el tema de hoy, ¿les parece? Que de relato en este momento tiene poco, tiene más de dato que otra cosa. Ahora, la interpretación de esos datos sí amerita un debate, ¿no? O es el relato que se interpretación. viene haciendo hace un tiempo, de algunos que dicen que es el relato de siempre. Que ahora lo... Ahí está, ya está. Ahora lo- Trabalengua, ya me perdí. Relato Se del vino relato. Me perdí. filosófico. Se vino No, filosófico. digo datos versus relato porque acá hablamos de números, de estadísticas. Es por lo menos la información que arrojó el monitor educativo, ¿no? El que tiene que ver con educación liceal. Vamos a repasar la información. Se desplegaron un conjunto de estrategias que hoy los resultados están aquí a la vista. Y esto, en definitiva, nos pone en evidencia que tenemos que seguir trabajando muchísimo por la educación, pero que la pandemia, a pesar de su impacto, a pesar de sus efectos negativos sin duda, también nos ha dejado aprendizajes y que muchas de las acciones que desarrollamos desde la Dirección General de Educación Secundaria nos demuestran que es necesario seguir avanzando en la mejora de nuestros programas y de nuestros planes de estudio, pero también en los regímenes de evaluación y pasaje de grado y a su vez en el acompañamiento de los estudiantes. Bueno, muy bien. A juzgar en términos muy generales, por lo que han sido estos resultados presentados ahora, ¿no pareciera que el 2020 fuera el año de pandemia mundial como fue? ¿No les parece? Creíamos que uno de los mayores, y nadie dice que no lo sea, ¿no? De los grandes temas y afectaciones en general al país, más allá de la economía, tenía que ver con la educación. No sé si está en estos números. ¿Qué piensan? Yo estoy con Robert Silva, que dijo que es bastante difícil comparar datos entre un año y otro, Sí. producto de que cambiaron las reglas. Por ejemplo, la promoción. Ahora se puede promover de año con 6 materias y antes era solo con 3 pendientes. Entonces, los datos, por ejemplo, de promoción, son difíciles de hacer comparaciones en términos de el cambio de... Sí, pero pensando en deserciones, por ejemplo, ¿para qué tenemos en este momento vía Zoom y Bueno, después volvemos al panel, si les parece? A justamente la directora general de secundaria, ella es Jennifer Cherro. ¿Cómo le va, Cherro? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia de Esta Boca es Mía y un saludo a todos los panelistas y a ti, por supuesto. Muchísimas gracias. Estaba una cabalgata a plena pura carrera, estaba el pingo, ¿no? Un temita de audio, no sé si usted lo escuchaba, Cherro. Hay alguien ahí sí cabalgando, pero bueno, se solucionará. ¿Qué reflexión le merece así a priori los resultados, los datos que presenta este monitor? Bueno, nosotros como educación secundaria, hace años que presentamos anualmente los resultados del monitor liceal y lo que presentamos en el día de ayer realmente nos deja satisfechos del trabajo desplegado, lo cual no quiere decir que sea el máximo de nuestras aspiraciones. Sí. Nosotros lo que pudimos comprobar es que con respecto al año anterior, al 2019, en el cual no estábamos en pandemia, o en el 2018, que tampoco había pandemia, subimos los resultados
y hay una promoción de alrededor del 86% de los alumnos del ciclo básico. Claro, pero Obviamente que todos ante la falta de hemos sorprendido. presencialidad, ¿cómo esas evaluaciones? ¿Qué tanto peso pueden tener, no? Bien, yo te voy a diferenciar 2 años lectivos. El año pasado tuvimos presencialidad, después una gradual reinserción a la presencialidad porque tuvimos un tiempo de virtualidad y conservamos nuestra presencialidad hasta fin de año. En el 2020 hubo 2 departamentos que estuvieron durante más tiempo sobre la virtualidad, que fueron Rivera y 33. Sí. Para eso secundaria desarrolló un plan de acompañamiento a las comunidades en emergencia sanitaria y se le dio una atención especial. Obviamente ustedes sabrán que el año lectivo 2020 no culminó en los mismos plazos que se hacía en un año habitual, como puede haber sido el año 18 y 19. Nosotros llevamos a más días de clases el año lectivo. Los exámenes que siempre se daban con respecto al año que se estaba cursando se llevaron a febrero, y en realidad después de terminar extendiendo el tiempo pedagógico, hubo 2 semanas de lo que se llama una especie de recuperación, donde se trabajó fuertemente con aquellos alumnos que presentaron más dificultades o más vulnerabilidades. Sí. Bien. Acá nadie niega la realidad. Cherro, El le Uruguay propongo vivió algo. y vive en pandemia. Le propongo algo, porque Sí. por momentos parece que el que está haciendo el TAP se cansa y por momentos retoma y interrumpe bastante, nos pierde mucho de la concentración. ¿La puedo llamar por teléfono? Como no, con muchísimo gusto. Bien, ya salimos por teléfono. Porque la verdad no sé qué era ese ruido, pero era bastante incómodo. Al final te desconcentra de lo que estás queriendo escuchar y ni que hablar, preguntar. Vamos a continuar con ella entonces telefónicamente. ¿Vieron por dónde venía la respuesta de la directora? Uno podría pensar, bueno, mi pregunta no era qué tanto se pudo aprender en el año, porque eso sí tendría esta respuesta, ¿no? Deducir que, bueno, que tal vez no se vio tan comprometido el aprendizaje como hubiésemos deseado, por todo este esfuerzo extra que hizo el sistema, ¿no? Y las docentes ni que hablar. Pero distinto es, cuando vayamos el día de mañana a tomar estos datos, no sé si el punto es poderlos comparar o no con otros años, sino cómo han desarrollado la herramienta en este contexto. En cuanto me diga la producción que la directora está al teléfono, retomaremos con ella. Mientras tanto, Selva, estabas vos terminando No, yo una pensaba idea. que justamente lo que ella dice, incluso tampoco en términos de presencialidad, porque no se contabilizaban las inasistencias. Es decir, muchas veces los egresos de los estudiantes no se dan porque las inasistencias no ameritan que se les dé la promoción. Y eso pasaba en años anteriores. Por eso digo que es un año muy atípico como para poder comparar cifras con Sí. cifras. Y creo que Robert Silva en eso fue muy preciso y dijo que hay que manejar con cuidado estos datos porque en realidad hay cosas que no son comparables. Es decir, si yo puedo egresar personas que antes no pasaban de año porque tenían más de 3 materias, asignaturas pendientes, ahora los que tenían hasta 6 pasaban de año. Bien. Y también los que faltaban, las inasistencias no. Seguimos entonces con la directora Cherro, vía telefónica. ¿Me escucha bien? Sí, ¿cómo estás, Victoria? Bien. Te escucho. Mejor así entonces. Bueno, usted me estaba de alguna manera dando a conocer lo que ya sabíamos, ¿no? Pero ese repaso que denota cuán impresionante fue obviamente el esfuerzo de todo un sistema para poder navegar a través de estos últimos 2 años. Exactamente, digo, desconocer que estamos en pandemia desde el 2020 o del 2021, digo, es negar una realidad mundial que me parece que sería un error imperdonable. Nosotros asumimos el 6 de mayo en plena pandemia y fuimos organizando lo que fue el año lectivo con paradigmas diferentes, Sí, porque exacto. estábamos en una situación diferente. Cuando uno está en una situación extraordinaria, tiene que tomar medidas extraordinarias. Yo escuchaba a Andrioli decir allí
que bueno, ¿cómo se puede medir cuando no se tuvo la misma presencialidad o no se tuvo de repente la conectividad, o cómo se pueden medir cuestiones que antes eran como mucho más certeras Sí, en la modalidad porque teníamos la presencialidad absoluta? exacto. Bien, nosotros iniciamos un 2020 con regresos pautados y progresivos a la presencialidad. Lo que les comentaba es que 2 departamentos estuvieron más en virtualidad, que fueron Rivera y 33, y nosotros los atendimos con un proyecto de atención a esas comunidades en forma personalizada, particularizada, y obviamente al tener un comienzo de cursos tan irregular tuvimos que extender la finalización de los cursos. Extendimos la finalización de los cursos, pusimos horas de tutorías para atender las necesidades de los alumnos, estuvo un tiempo de recuperación de 15 días durante el mes de diciembre, no se tomaron los exámenes que se tomaban del año que está cursando, se tomaron los exámenes del año anterior y no se definió una repetición en el mes de diciembre porque se le dio la posibilidad a los alumnos de brindar los exámenes en febrero. Y eso se hizo para alumnos de ciclo básico y de bachillerato. Yo quiero contarles que a pesar de que en los relatos se pueda imaginar uno que del 100% de los promovidos, muchísimo porcentaje pasó con esa situación de promoción asistida, que del 100% de los promovidos, solamente el 5% total del alumnado pasó en esa situación. Mira. Y decirles que además nosotros, para tener en cuenta esa situación, pusimos un periodo de examen especial en marzo, ya que habíamos suprimido uno en diciembre, y habilitamos un periodo además extraordinario en abril. Y eso fue interesante porque permitió que muchísimos alumnos que tenían 1 y 2 asignaturas de sexto año pudieran egresar. Hoy la UDELAR está dando informes de que hubo más ingresos en la UDELAR a raíz de estas medidas. Y el trabajo fue colaborativo, porque yo pienso que cuando uno asume una labor, uno es docente y además uno, lo que está bien hecho desde el tiempo anterior, uno tiene que tomarlo y perfeccionarlo si es perfeccionable. Pero tratamos de pensar juntos todos para definir cómo hacer para proteger las trayectorias educativas de los estudiantes. Acá, si hay un mérito, yo creo que es de los equipos directivos, de los docentes, de los funcionarios docentes y no docentes, de los adscriptos, de las familias, de los alumnos, de las autoridades que tomamos distintos dispositivos para poder rescatar nuestro sistema educativo. Y me parece que hicimos lo que teníamos que hacer porque es nuestra obligación como funcionarios que atendemos la educación de darle las mayores garantías a los alumnos, que obviamente no se puede comparar a un año anterior porque no se pasó lista de la misma manera, es obvio, porque además, cuando hubo presencialidad hubo obligatoriedad. Hubo un determinado momento que tuvimos que sacar esa obligatoriedad y bueno, que fuera un poco voluntaria. Y después fuimos a la virtualidad. Y créanme que ahí quedan tanto las autoridades como los docentes, tuvimos que ser creativos en tratar de ver cómo sostener el sistema, porque vulnerables no solamente fueron los alumnos, vulnerables también fueron los profesores que de un día al otro tuvieron que pasar de la presencialidad a la virtualidad, a utilizar ciertas plataformas educativas que de repente no usaban habitualmente, como puede ser Zoom, Conference, CREA. Sin embargo, desde secundaria trabajamos fuertemente con Plan Ceibal y lo interesante es que cambiamos el paradigma. Antes Plan Ceibal nos daba ciertos cursos y demás preparados y nosotros empezamos como organismo a solicitar a Ceibal aquellos cursos que nos parecían que eran útiles para nuestros públicos objetivos. Y ahí empezamos con un curso asistido para alumnos, después para docentes, para bibliotecarios, para profesores orientadores, para equipos multidisciplinarios, para directores, porque hubo que tratar de dar herramientas a todo el mundo. También hicimos una herramienta que para nosotros resultó muy efectiva, que se llamaba Liceos en Casa, donde colgamos información para los alumnos, para los docentes,
Es decir, los equipos de inspección docente de asignaturas elaboraron priorizaciones programáticas y las fueron colgando para tener en la web para que los docentes tuvieran herramientas. Yo creo que el esfuerzo acá es de todos y creo que deberíamos alegrarnos de que es una buena noticia de que el 86% de los alumnos del ciclo básico pasó de clase y que el 57% del bachillerato pasó de clase habiendo subido las cifras. Ustedes me dirán, bueno, hubo una oportunidad de promoción asistida, pero también se les dio posibilidades de que dieran los exámenes y en este momento estamos atendiendo esta particularidad, por ejemplo, dando casi 7.000 horas de tutorías que nunca había pasado en secundaria. Nosotros habíamos dado en principio entre diciembre y este año 5.183 horas. Primero, después, ahora empezamos dando 1.005 horas de tutorías en determinadas asignaturas para ayudar a nuestros alumnos, que se hizo a través de la presentación de un proyecto, o sea, con proyectos contextualizados, y ahora entregamos 750 horas para aquellos 20 liceos de ciclo básico y de bachillerato que no tenían ninguna hora de tutoría y ampliamos la cantidad de algunas horas de los liceos que tenían poco. Además, implementamos el curso bimodal de acreditación para la protección de la trayectoria de estudiantes de ciclo básico y bachillerato, y lo voy a traducir en que aquellos alumnos que, por ejemplo, están en tercero y deben materias de primero, están en cuarto y deben de segundo, están en quinto y deben de tercero, están en sexto y deben de cuarto, pues destinamos 400 horas con un curso bimodal de acreditación que garantiza que estén cerca del centro educativo, y eso es muy importante. Y además este año estamos innovando haciendo una tutoría virtual con acreditación para estudiantes de primer año de bachillerato, otorgando 500 horas para eso. Es una experiencia inédita porque hasta el momento no se realizaba acreditación para primero de bachillerato, y lo estamos haciendo en el entendido que el alumno de cuarto año es el que sufre más el cambio, porque sale de un liceo a veces pequeño de ciclo básico y va a un liceo que es más grande de bachillerato, y hay más nivel de deserción o por lo menos con más dificultades de adaptación. Entonces, estamos tratando de brindar a nuestros alumnos todos los recursos que podemos. Además de que hemos organizado cursos, hemos sido los primeros en organizar cursos virtuales para alumnos sordos, y hemos hecho ahora un congreso de educación y TIC, todo en virtualidad. Hemos tenido que implantar exámenes virtuales y hacer tutoriales para eso, cuando más de 13.000 alumnos dieron entre mayo y julio exámenes virtuales. Entonces, para nosotros ha sido un desafío muy importante esta pandemia. Es cierto que es una crisis, directora. pero es cierto también que nos ha dado oportunidades de valorar el trabajo colaborativo en equipo y tener la certeza clara de que vamos por buen camino si pensamos en nuestros jóvenes, y que lo tenemos que hacer juntos, entre todos, porque todos somos uruguayos y todos estamos en pandemia y todos tenemos la obligación de proteger las trayectorias educativas de nuestros jóvenes estudiantes. La última, directora, porque se hizo la entrevista usted misma, me ahorró las preguntas, estuvo muy bien. Dígame, si, en lo que tiene que ver con la evaluación de aprendizaje del monitor educativo, tengo claro que cumple varias funciones más, pero en lo que hace, insisto, en la evaluación de aprendizajes. Bien. ¿Dónde debería? La pregunta es, ¿dónde está la respuesta? ¿En ver cómo les va en la universidad? ¿En ver cómo les va en la adaptación del ciclo básico a bachillerato? ¿O en ver eventualmente la adaptación al mercado laboral, finalmente? No, yo diría es que en ver cómo siguen las trayectorias esos jóvenes, ¿no? Porque no tenemos que mirar solamente en términos de mercado laboral. Yo creo que hemos logrado con esto, trabajando todos juntos, que de un 5,9% de abandono que había en ciclo básico en el año 2019, hoy abandonaron un 4,5% en ciclo básico. Y eso se debe a que nosotros, además,
nos tomamos el trabajo de habilitar todo marzo hasta el 26 de marzo con 11 puestos en reguladora, tratando de buscar a aquellos alumnos que habían quedado en un limbo sin inscribirse, y anotamos a más de 3.000 estudiantes. Y lo importante es que además también a nivel de bachillerato, que el abandono era del 12,7, es del 11,2. Y esos hechos no se discuten, porque yo puedo pensar esto o aquello sobre los números, pero los números cantan además, los profesores no regalan las notas. No, está claro, los números son números. Evalúan. Y de esa Además, manera esto de la comenzamos promoción incluso el asistida planteo hoy. fue una medida de estrategia fundamental para ver la vulnerabilidad que podían haber tenido nuestros alumnos en tanto tuvieron un año totalmente irregular. Pero por supuesto que nosotros tenemos que pensar en este año, en ver cómo lo terminamos, obviamente, quizás con estrategias parecidas y también con algo diferente, pero sin duda que el año que viene además nos culmina a pensar en cómo robustecer los aprendizajes de los alumnos. Porque miren, los niveles de conexión en lo que es conference, CREA y demás, de parte de alumnos y de profesores, por lo menos secundaria, puede declararse muy conforme y orgullosa del nivel de virtualidad y de conexión que han tenido nuestros jóvenes, más allá de que además facilitamos conexión más barata o gratis para los docentes, convenios con las telefónicas. Es decir, acá vuelvo a lo siguiente. Ayer se dio el monitor liceal sus resultados. Contra lo que se podía pensar, podemos hablar de que mejoraron los resultados en ciclo básico y en bachillerato, y eso es muy importante, y sobre todo que el interior trabaja y trabaja muy bien, porque sin duda desde hace años nuestro departamento estrella es Colonia, pasando casi el 96% de los alumnos, y después Soriano, Río Negro y Flores, que se mantienen en un 94 y 93%. Y lo mismo pasa en bachillerato. Los mismos 4 departamentos son los que tienen más promoción en bachillerato. Doctora, directora Cherro, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por la oportunidad, y recordarles lo mismo. Es todos juntos que salimos de esta pandemia. Es todos juntos y colaborativamente y en equipo. Y me parece que si hay que agradecer en este momento es a las comunidades educativas, a los inspectores, a los directores, a los docentes, a los funcionarios no docentes, a los alumnos y a las familias por el extraordinario esfuerzo que hicieron para pensar que un mañana mejor nos está esperando y que podamos recuperar la normalidad en que vivíamos antes. Lo importante es no dejarse de hacerse preguntas, como decía yo ayer. Lo que importa es accionar y tomar decisiones. Y acá hay autoridades que van a tomar decisiones en beneficio de la educación pública y sobre todo la educación, como lo digo siempre, porque yo lo soy, de los hijos de los trabajadores. Así que gracias por la oportunidad de transmitir este mensaje. Y a las familias, manden a sus hijos, porque está claro que si van a clase promueven más, y que si están en el nivel etario que tienen que estar para cursar estudios, promueven más. Entonces es ahí donde tenemos que hacer. Yo voy a tomar ese desafío y el que venga también lo hará, porque acá lo que hay que pensar es en la educación de todos los jóvenes, que es un derecho habilitante además. Muchísimas gracias, directora. Merecen ustedes. Un saludo a todo el panel. Hacemos una pausa y ya volvemos. Entre el olvido y la memoria. ¿Lo pediste? Lo tenés.